Capítulo 3. Laura y Serge galoparon por una parte del bosque donde los personajes de la alta sociedad parisina nunca paseaban en sus carruajes. Había sido el emperador quien decidió convertir el bosque de Boloña en un parque inglés y a muchos franceses les pareció que había arruinado lo que hasta entonces era un paraíso silvestre. Ahora, como alguien había dicho, hasta los patos son mecánicos y los árboles parecen como si estuvieran pintados en un telón de fondo para el teatro de variedades. Pero había aún partes del bosque que ni el emperador, ni el señor Baré, su jardinero en jefe, habían tocado, y era allí donde Laura iba siempre a cabalgar. Con las mejillas encendidas a causa del ejercicio detuvo su caballo bajo las ramas de un árbol. Cuando Serge se colocó junto a ella, Laura preguntó con una voz deliberadamente casual. «¿Cuándo estuviste en Rusia, Serge, oíste alguna vez el apellido Volkonsky?» «Pero por supuesto mi niñeza», contestó Serge, «es el nombre de una familia noble y famosa». Cuando estaban solos Serge siempre la llamaba niñeza, que significaba princesa. Recordaba cuando era pequeña y él le decía: «Súbete a mis hombros para dar un pequeño paseo, mi niñeza». Laura reía encantada cuando él la levantaba tan alto. Pero ahora la señorita Anderson se disgustaba si lo oía dirigirse a ella en ruso. «Estamos en Francia», Serge le decía con severidad, «y debes llamarla siempre Mademoiselle Laura». Serge inclinaba la cabeza, como si estuviera dispuesto a obedecer la orden, pero cuando él y Laura estaban solos la llamaba como siempre. «Cuéntame sobre los Volkonsky», insistió ella ahora. «Hace mucho tiempo que oí hablar de ellos, niñeza», contestó él, «pero recuerdo que eran muy ricos, muy poderosos y que estaban emparentados con el Santo Padre». «¿Con el zar Nicolás?», preguntó Laura sabiendo que Serge se refería a Nicolás I, que era el zar cuando él vivía en Rusia. Los ojos de Serge se nublaban siempre que hablaba de Nicolás I. Laura sabía muy bien por los libros de historia que el zar era en aquel entonces el soberano más temido de Europa. En cuanto subió al trono había convertido su vasto imperio en un cuartel y para él el gobierno no era sino la extensión de la disciplina militar. Una vez Laura, intrigada por lo que había leído, preguntó a su padre, ¿quién había conocido al zar Nicolás? ¿Cómo era este en realidad? Él se detuvo antes de contestar y cuando lo hizo fue con una voz que ella casi no reconoció. Su mirada, fría como el hielo, llenaba de terror el corazón de sus cortesanos y el de todo ser viviente en San Petersburgo. ¿Era cruel, papá? A un grado increíble, había contestado su padre. Envió al príncipe Yusupov al Cáucaso porque estaba sosteniendo un idilio que su madre no aprobaba. Uno de sus más alarmantes hábitos era el de declarar locas a las personas que no le simpatizaban o lo hacían enfadar. «Debe haber sido horrible, papá», exclamó Laura. «Era odiado por todos los rusos. Hombres, mujeres y niños por igual», dijo su padre con voz dura. «El mundo es un lugar mejor desde que él murió». Había hablado con tal violencia que Laura comprendió que hasta el hecho de mencionar al zar Nicolás lo afectaba, de modo que no le preguntó más y se limitó a leer todo lo que pudo sobre él. Así se enteró de que empleaba a miles de trabajadores para transformar sus jardines en palacios orientales o sus salones de baile en jardines con estanques, piedras y cascadas. La mesa del palacio de invierno podía acomodar a 1000 comensales, y aunque la temperatura afuera bajara a varios grados bajo cero, las galerías contenían tantas plantas y flores exóticas que los invitados tenían la ilusión de que era un día de verano. Sin embargo, la pobreza en que vivían el pueblo y los campesinos era increíble y hasta algunos de los oficiales uniformados llevaban los pies envueltos en trapos porque no tenían dinero para comprar zapatos. Los hombres eran enviados a Siberia por las ofensas más triviales y aunque la pena de muerte estaba abolida oficialmente, la policía rusa mandaba matar a quien quería. Nicolás era excéntrico además de cruel. Insistió en que los profesores, los estudiantes, los ingenieros y los empleados públicos usaran todos uniformes. Solo los miembros del ejército tenían derecho a usar mostachos, pero estos debían ser negros, teñidos si era necesario. El zar, ayudado por la policía secreta, estableció y mantuvo un régimen de terror. Laura pensó ahora en lo que Serge le había dicho sobre el príncipe Iván Volkonsky y casi como si lo hubiera conjurado con el pensamiento lo vio cabalgando hacia ella,
avanzando por la misma llanura por la que Serge y ella acababan de galopar. Lo reconoció en el acto. Nadie más pensó, llevaba la chistera en ese ángulo exacto en que él la usaba y nadie tenía un aspecto tan impresionante en el potro negro, que era casi tan soberbio como su jinete. El príncipe se aproximó y ella vio de cerca esos extraños ojos oscuros que había vislumbrado desde las sombras del teatro, y la curva de sus labios, que le daban una expresión un tanto burlona. Laura comprendió que tanto el príncipe como su compañero eran excelentes caballistas, pero algo en la forma como montaba el príncipe daba la impresión de un entusiasmo salvaje, muy eslavo. Escuchó ahora el tronar de las pisadas de los caballos y estos pasaron tan velozmente frente a ella que fue como si la hubiera sorprendido un tifón. Clavó la vista en la espalda del príncipe hasta que él y el hombre que lo acompañaba desaparecieron entre los árboles a galope tendido. «Ese es el príncipe Iván Volkonsky», dijo con voz baja. «Monta como un ruso», comentó Serge y lo dijo como si fuera un cumplido. Volvieron a la cuita donde los esperaba la señorita Anderson, pero Laura se abstuvo de mencionar que habían visto al príncipe durante su cabalgata. Después de una comida ligera la señorita Anderson insistió en que Laura descansara pues tenía que trabajar esa noche. Ella se recostó en su pequeña alcoba pero no durmió sino que pensó en el príncipe. Le gustaba mucho su nombre. Iván Volkonsky, murmuró con voz baja y pensó que en comparación su nombre sonaba aburrido. Laura Lorenz no tenía nada de romántico, pero ella sabía, aunque nadie se lo hubiera dicho, que Lorenz no era su verdadero apellido, ni el de su padre. Comprendía que era inútil hacer preguntas, porque nunca se las contestaban ni tenía que aceptar sin replicar las cosas enigmáticas que a veces le decía su padre. «Creo que he logrado ponerte a salvo para siempre, mi amor», le había dicho una vez. «Las cosas tal vez te parezcan difíciles pero tú siempre tendrás cuanto necesitas». Porque lo amaba. Laura no le había dicho que lo único que deseaba era vivir con él, tener amigas como otras chicas y llegar a enamorarse y a casarse algún día con el ser amado. Pero como sabía que a su padre le hubiera dolido oírla hablar así había acallado sus palabras y lo tranquilizaba diciéndole que era feliz, lo cual era verdad en muchos sentidos. Le gustaba estudiar y descubrió que la educación que recibía y que constaba de muchos temas diferentes llenaba por completo sus días. Y lo que sus maestros no le enseñaban, lo aprendía ella misma de los libros que leía. Ella y Andy visitaban los museos e iban a los teatros, aunque siempre a las funciones matutinas porque a la señorita Anderson no le gustaba salir de noche. Exploraban las afueras de París y asistían a los servicios en varias iglesias incluyendo Notre Dame. «¿A qué religión pertenezco?», había preguntado Laura una vez. Andy titubeó un momento antes de contestar. «Tu papá pertenece a la iglesia anglicana. ¿Y mi mamá? Pertenecía a la rusa ortodoxa. A eso se debe que solo me quede de ella el icono que está en mi dormitorio». Laura lo había tenido desde niña y era un hermoso icono muy antiguo con un marco incrustado con diamantes, amatistas y perlas. Algunas veces Laura lo tocaba como si de ese modo aquel objeto pudiera decirle algo sobre su madre. Era ya difícil recordar a la dama que la había estrechado en sus brazos y a quien había visto llorar. Laura estaba segura de una cosa. Todo lo ruso le atraía irresistiblemente y comprendía que era la sangre rusa que corría por sus venas la que causaba temor a la señorita Anderson. «Cuéntame sobre mamá», le suplicaba. Pero Andy movía la cabeza de un lado a otro y hablaba sobre su padre y sobre lo bondadoso que era, lo cual constituía un escaso consuelo para Laura, pues lo veía muy poco. Ahora, por primera vez, Laura se sintió como una crisálida que se convertía en mariposa. Casi no podía creer que en el último mes la hubieran dejado bailar en un escenario. Era cierto que aún allí tenía que someterse a muchas restricciones, no debía hablar con nadie en el teatro y debía salir a toda prisa del lugar bajo la protección de Andy tan pronto como se cambiaba de ropa. Aquello de todos modos era como salir de una dorada prisión con puertas y ventanas cubiertas de barrotes. Acostada en su cama y con los ojos cerrados Laura se preguntó qué habría sucedido si hubiera aceptado cenar con el príncipe. Había leído y releído el breve mensaje escrito en la parte posterior de la tarjeta. «Cene conmigo y me hará el hombre más feliz de la tierra». Esa era solo desde luego una frase convencional,
pero ella tenía la sensación de que le habría gustado hacerlo feliz. Algo en él la atraía sin poder explicárselo a sí misma. Supongo que jamás podré hablar con él, se dijo con un leve suspiro y no pudo evitar rebelarse ante ese pensamiento. Como de costumbre se dirigieron al teatro en el carruaje de alquiler que Seth les consiguió cuando llegó el momento de salir de la casa. Esta noche, mientras Laura esperaba su turno para entrar a escena, en lugar de concentrarse en el baile y en lo que esperaba expresar con él, se asomó por un lado del telón hacia el público. El teatro estaba atestado de gente como todas las noches y se escuchó un fuerte aplauso dedicado al lago azul y a las ninfas que nadaban en él. Los ojos de Laura recorrieron primero la luneta y después subieron a los palcos. Allí estaba él, del otro lado del teatro, en el amplio palco con cortinajes de terciopelo rojo y adornos dorados. Estaba solo y no miraba hacia el escenario donde los comediantes estaban realizando su acto, sino que miraba a su alrededor, a los espectadores, mientras golpeaba con los dedos la orilla del palco como si estuviera impaciente. «Laura», exclamó la señorita Anderson con voz aguda. Laura apartó la mano que sujetaba el telón y se volvió hacia ella. «Concéntrate y piensa solo en tu baile», le indicó Andy en un tono que hizo que Laura se sintiera culpable. Laura empezó a respirar lenta, profunda y rítmicamente como le había señalado Madame Albertini, y en aquel momento salieron los comediantes del escenario entre los aplausos del público y las luces comenzaron a disminuir. «Esta noche bailaría para el príncipe», se dijo Laura como había bailado para su padre. De la forma acostumbrada se dejó llevar por la música, sintiendo intensamente lo que estaba representando. En su interior, casi como un secreto que guardara en su corazón, abrigaba el convencimiento de que todo lo que hacía, cada movimiento que realizaba, era para el hombre que la estaba observando con particular atención. Era casi como si estuvieran solos, como deseaba complacerlo imprimía a sus movimientos más pasión y emoción que nunca. Cuando abandonó el escenario, después del segundo número, todo el público, los otros artistas que se encontraban de pie entre bambalinas, y aún los tramoyistas, estaban aplaudiendo y expresando a gritos su admiración. Las aclamaciones resonaban en sus oídos mientras corría en busca de Andy, quien ya subía por la escalera de hierro hacia el camerino. «Deprisa, deprisa», iba diciendo. Haciendo las flores a un lado, siguió a Laura detrás de la cortina para ayudarla a quitarse la túnica griega y ponerse la ropa ordinaria. Era visible que estaba muy impaciente por salir del teatro y Laura comprendió que ella también se había dado cuenta de que el príncipe Iván se encontraba en el palco real. Después de abotonar la espalda del vestido de Laura, la señorita Anderson le puso la capa sobre los hombros y abrió la puerta del camerino aún antes que Laura hubiera bajado la capucha sobre su cabeza. Bajaron a toda prisa y a Laura le pareció que Andy lanzaba un suspiro de alivio al ver que no había nadie esperándolas en la puerta de artistas. Subieron en el primer coche de alquiler que encontraron y el cochero fustigó su caballo. Como siempre, el carruaje olía a paja, a cuero y a mugre, y Laura se recostó en el asiento sintiéndose no cansada sino un tanto vacía debido a que había dado tanto de sí misma al bailar. Se preguntó si el príncipe recibiría el mensaje que ella le estaba enviando a través del baile, y como sus sentimientos eran tan intensos se alegró de que Andy no sintiera deseos de conversar. Habían pasado las avenidas más céntricas y cruzaban ahora las calles más tranquilas de la zona residencial que desembocaba en el bosque. De pronto se oyeron voces masculinas y el cochero detuvo los caballos. «¿Qué sucede?», preguntó la señorita Anderson inclinándose hacia adelante. En ese momento se abrió la puerta y un hombre subió al carruaje. Llevaba un antifaz negro y una pistola en la mano. Laura lanzó un leve grito. La señorita Anderson la rodeó con un brazo en un gesto protector y preguntó furiosa: «¿Quién es usted y qué quiere?». «No se asusten, señoras», contestó el hombre, «no les haremos daño si vienen conmigo sin oponer resistencia». «¿Ir a dónde?», preguntó la señorita Anderson. «Eso lo sabrán más tarde. Esto es una infamia. No tienen derecho a actuar de este modo». «No hay nada que puedan hacer», replicó el hombre.
Así que más vale que se callen y obedezcan. Su acento no era el de una persona educada, sino de un sirviente aunque de cierta categoría. Se escuchaban todavía voces afuera y a ella le pareció que otro hombre había subido al pescante y tomado las riendas de manos del cochero. Observó que los caballos se movían con más rapidez y aunque sabía que Andy estaba temerosa y molesta, Laura no tenía miedo. Le había impresionado ver al hombre subir al carruaje, pero todo le parecía hasta cierto punto una pantomima. No podía aceptar que aquello fuera real. Si las estaban secuestrando, ¿cuál podía ser la razón? Ellas tenían muy poco dinero para pagar un rescate. Entonces se dijo que tal vez porque tenía un papel importante en el teatro, aquel hombre y sus cómplices pensaban que podrían extraer una suma considerable de los productores de Cenicienta, quienes no querrían suspender la obra. Esa debe ser la razón de este asalto, pensó. Solo esperaba que aquellos bandidos no les quitaran el pequeño fondo de ahorros que habían logrado acumular en el banco y que les serviría tanto en el futuro. Avanzaban en silencio y el enmascarado miraba continuamente por la ventana, como si tuviera prisa por llegar. Las luces de gas parecieron hacerse más intensas y el camino más amplio. Tal vez estaban cerca de los Campos Elíseos, se dijo Laura, pero no pudo estar segura. Cruzaron a través de unas rejas abiertas y se detuvieron frente al pórtico de una amplia mansión. El hombre sentado junto a ellas abrió la puerta y descendió del carruaje. «Bajen por favor, señoras», dijo. «Quiero saber por qué nos han traído aquí», inquirió la señorita Anderson. «Todo les será explicado después», contestó el hombre. «Bajen sin hacer comentarios». Era evidente que no les quedaba más remedio que obedecerlo y la señorita Anderson bajó primero, seguida por Laura. Esta vio que había otros hombres además del que se había sentado en el carruaje con ellas. Comprendió que debían haber viajado muy apretados en el pescante y se compadeció del pobre cochero. No hubo tiempo para pensar en nada más. La puerta de la casa se abrió y las dos mujeres fueron introducidas al interior. Había unas cuantas velas colocadas de un modo inusitado sobre el piso y Laura no tardó en darse cuenta de que la casa estaba vacía y sin muebles y que caminaban por un pasillo cubierto de polvo. Se abrió otra puerta y fueron conducidas a lo que en un tiempo debió haber sido un salón que a excepción de dos sillas duras tampoco tenía mueble alguno. Sobre la repisa de la chimenea había tres velas que hacían muy oscuras y extrañas las sombras de la amplia habitación. «¿Tiene la bondad de decirnos por qué nos han traído aquí?», preguntó la señorita Anderson y su voz resonó extrañamente en el salón vacío. «Cuando llegue mi amo él les explicará todo», contestó el enmascarado. Había caminado por delante de ellas sosteniendo aún la pistola en la mano derecha y les indicó las sillas. «Siéntense, señoras», les pidió. «No las ataremos si no tratan de escapar ni las amordazaremos si no gritan». En actitud orgullosa, como una aristócrata rumbo a la guillotina, la señorita Anderson caminó hacia una de las sillas y se sentó y Laura, que la había seguido, ocupó la otra. El hombre cerró la puerta y se recostó contra la pared observándolas. «No debes tener miedo», dijo la señorita Anderson a Laura en inglés. «No creo que vayan a hacernos daño, pero temo que nos harán pagar por dejarnos en libertad». «He estado pensando en eso también», contestó Laura. «¿Cuánto crees que pedirán?» «No podemos darles más de lo que tenemos en el banco». La señorita Anderson apretó los labios y Laura comprendió lo que le dolería tener que dar el dinero que habían acumulado después de tantas discusiones. «Me imagino», la señorita Anderson habló en un tono diferente, «que el verdadero dueño de esta casa se sorprendería del uso que estos bandidos están haciendo de ella. Solo espero que la policía los detenga y sean deportados». Laura se disponía a contestar cuando de pronto se escuchó una tremenda conmoción más allá de la habitación. Se oían gritos de hombres y era evidente que varios de ellos luchaban entre sí. Sonaron dos disparos de pistola. Todo era tan amenazador que casi sin darse cuenta de lo que estaban haciendo la señorita Anderson y Laura se abrazaron. El hombre que las había estado vigilando exclamó: «Cielos, creo que alguien nos traicionó». Abrió la puerta y se unió a la batalla que parecía estarse llevando a cabo afuera. «¿Qué estará sucediendo?», preguntó Laura en un murmullo.
Tal vez podamos escapar, sugirió la señorita Anderson. En el momento en que ella se volvía hacia la ventana, la puerta se abrió de nuevo y un hombre entró en la habitación. Laura lo miró y el corazón le dio un vuelco en el pecho. Era el príncipe. Y traía una pistola en la mano derecha. Al avanzar hacia ellas tomó el arma con la izquierda y habló en inglés. Está bien, señoritas, están a salvo. Soy el príncipe Iván Volkonsky y mis sirvientes se están encargando ya de los canallas que las secuestraron. ¿Quiénes son? ¿Qué querían?, preguntó Laura. Sus ojos brillaban con intensidad al mirar al príncipe. Hubiera querido extender las manos hacia él porque se sentía muy feliz de que las hubiera rescatado. Son la escoria de la ciudad, contestó él. Esta no es la primera vez que secuestran a una celebridad para pedir rescate. Sospeché que eso era lo que estaba sucediendo, observó la señorita Anderson con voz tranquila. Como no quiero que vean nada desagradable, ¿me permiten sugerirles que salgamos de esta casa de una forma poco convencional? El príncipe abrió una de las ventanas y con una sonrisa en los labios preguntó a la señorita Anderson. ¿Me permite salir primero, señorita, para ayudarla a usted? Supongo que eso sería lo mejor, contestó ella. Habló en un tono tan severo que a Laura le pareció que estaba siendo un poco ingrata teniendo en cuenta que el príncipe había llegado a rescatarlas. Él saltó sobre el alféizar de la ventana y ayudó a la señorita Anderson y después a Laura a hacer lo mismo. Laura sintió como los brazos de él le rodeaban la cintura al levantarla y ello le produjo una extraña sensación. No podía saber desde luego que el corazón del príncipe palpitaba con fuerza y que la sangre pulsaba violentamente en sus sienes. Él la bajó con gentileza y luego tomándola de la mano le dijo. El jardín de mi casa colinda con este. Hay una puerta frente a nosotros para entrar en él. Laura sintió los dedos del príncipe, fuertes y cálidos contra los suyos. Como el jardín estaba muy oscuro, se alegró de que él la llevara de la mano y se imaginó que sujetaba a la vez a la señorita Anderson. Pensó en la pistola que llevaba y supuso que a fin de poder ayudarlas la había guardado o tirado. Tal vez la necesite otra vez, pensó temerosa mirando hacia la casa vacía esperando ver en cualquier momento a los enmascarados. No tenga miedo, la tranquilizó el príncipe como si hubiera adivinado sus pensamientos. Mis sirvientes están ya atando a los bandidos que quedaron vivos para conducirlos a la policía. ¿Los que quedaron vivos?, repitió Laura con voz muy baja. Pensó en lo valeroso que había sido el príncipe al haber luchado y matado para salvarla. Llegaron a una puerta que había en el muro. El príncipe la empujó para abrirla y se encontraron en un hermoso jardín lleno de flores e iluminado por linternas que colgaban de las ramas de los árboles. Era tan bonito que parecía una de las escenas de Cenicienta. Laura miró todo con deleite hasta que se dio cuenta de que los ojos del príncipe estaban clavados en ella. Le estamos muy agradecidas, dijo la señorita Anderson con voz aguda como si quisiera llamar la atención, pero ahora debemos pedir a Su Alteza que llame otro carruaje para que nos lleve a casa. Hay razones para que no se vayan tan pronto. ¿Qué razones? Los 3 hombres que la secuestraron no eran los autores intelectuales de este crimen. El cabecilla de la banda, creo, debe llegar más tarde para informarles qué cantidad de dinero deseaba para ponerlas en libertad. Laura intervino lanzando una exclamación ahogada. ¿Y si no hubiéramos pagado? Las hubieran retenido en su poder hasta que lo hicieran, contestó el príncipe. De cualquier modo hubieran tenido que permanecer en ese lugar hasta que los bancos abrieran y ellos hubiesen cobrado el cheque que ustedes se habrían visto obligadas a darles. Se dirigieron hacia la entrada de la casa. Él las condujo hacia una amplia escalinata de mármol y luego a una terraza a la cual daban varias vidrieras francesas que resplandecían de luz. Una de ellas estaba abierta y entraron en un enorme salón, tan amplio y tan hermoso que Laura lanzó una involuntaria exclamación de deleite. Había centenares de velas encendidas en los candelabros de cristal y su suave luz revelaba de forma más efectiva de lo que hubieran hecho las lámparas de gas la soberbia decoración del lugar, sus finos muebles, sus cuadros y la profusión de objetos de arte que cubría todas las mesas. ¿Me permiten darles la bienvenida a mi casa?, preguntó el príncipe, y solo lamento de verdad las penosas circunstancias que han permitido que tenga el honor de que sean mis invitadas. La casa de Su Alteza es magnífica.
exclamó Laura con voz baja. El príncipe no contestó, pero la miraba de una forma que la hizo sentirse turbada. Un sirviente apareció en la puerta y el príncipe le dio una orden en ruso. ¿Tienen la bondad de sentarse?, preguntó con cortesía hablando de nuevo en inglés. La señorita Anderson se sentó en un sillón, muy rígida y con la espalda muy erguida, como si estuviera impaciente por marcharse. Laura se desabrochó el cuello de su capa y el príncipe tomó esta de sus manos y la colocó en una silla. ¿Puedo mirar algunas de sus hermosas cosas?, preguntó Laura con la ansiedad de una niña. Sería un honor para mí, contestó él. Laura se acercó a una mesa cubierta con cajas de rapé, comprendiendo que no solo debían ser muy valiosas sino que sin duda tendrían interés histórico. Algunas de ellas tenían miniaturas de Catalina la Grande y estaban incrustadas de brillantes y otras ostentaban miniaturas del zar y de apuestos caballeros, tal vez antepasados del príncipe. Laura las tocó con suavidad pensando que debía tratar de retenerlas en su memoria. Los sirvientes trajeron una mesa redonda cubierta con un mantel de encaje veneciano y pusieron 3 lugares para la cena. Los platos y las fuentes eran de oro, grabados con el escudo de armas del príncipe, como lo eran los bordes de los vasos de cristal cortado y el cubo para enfriar vinos que contenía media docena de botellas. El príncipe invitó a las 2 mujeres a sentarse a la mesa en el momento en que un sirviente traía una fuente de hielo con caviar en el centro. Tanto la señorita Anderson como Laura rechazaron el vodka que el príncipe les ofreció. Deben tomar un poco de champaña, sugirió el príncipe. Pienso que ambas lo necesitan después del susto que llevaron. La señorita Anderson se dispuso a rechazarlo, pero al ver el vino dorado en la exquisita copa grabada no pudo menos que aceptar y se la llevó a los labios. Creo que a mí no acaba de gustarme la champaña, comentó Laura. Lo había probado 1 o 2 veces con su padre y se había sentido desilusionada después de lo mucho que había leído sobre el vino de la felicidad y el néctar de los dioses. El príncipe sonrió. Cuando haya pasado por muchas grandes emociones en su vida, dijo, descubrirá que la champaña es el único vino con el cual puede expresar su dicha o eliminar el dolor. Esta noche bebo con deleite y gratitud porque 2 damas tan encantadoras son mis invitadas. Aunque hablaba en plural, sus ojos estaban fijos en Laura. Mientras los sirvientes traían exóticos y deliciosos platillos, el príncipe trató de mostrarse agradable. A Laura le sorprendió que todo estuviera listo ya, pero supuso que era la cena que estaba dispuesta para su Alteza. El príncipe ejerció sobre la señorita Anderson el irresistible encanto que lo había hecho tan famoso. Con una percepción casi clarividente, encontró temas que le interesaban a ella. No hizo preguntas indiscretas, se limitó a charlar como si estuviera en un salón de veladas literarias, rodeado por los más grandes intelectos de París. Ninguna mujer, sin importar cuál fuera su edad o los prejuicios que pudiera tener con respecto a él, hubiera podido resistir tan insidiosas lisonjas. Cuando la cena se acercaba a su fin, la señorita Anderson estaba riendo y respondiendo al príncipe de una forma que hizo que Laura la mirara con los ojos muy abiertos de la sorpresa. Nunca había visto a Andy tan animada. Parecía más joven y las líneas que surcaban su rostro se habían suavizado un tanto. ¿Quieren café francés o turco?, preguntó el príncipe cuando los postres fueron retirados de la mesa. Creo que yo preferiría café turco, contestó la señorita Anderson. ¿Y usted, señorita?, preguntó el príncipe a Laura. Siempre he deseado probar el verdadero café turco, contestó ella. El príncipe dio una orden. Los sirvientes trajeron el café y lo colocaron en una mesita lateral cerca de la puerta y luego se llevaron la mesa donde se había servido la cena. La señorita Anderson se sentó en el cómodo sillón que había ocupado antes de la cena. Yo les traeré el café, dijo el príncipe de espaldas a ellas, y también un poco de licor. No, no, protestó la señorita Anderson, no debo tomar ya más. Y creo que es hora ya, Su Alteza, de que nos vayamos. En cuanto terminen su café. Ninguna comida está completa si no se remata con café y licor. El príncipe tenía en la mano una tacita sin asa sobre una base de oro incrustada con esmeraldas. En la otra mano llevaba una copa con licor y colocó ambas cosas en una mesita al lado de la señorita Anderson. Sirvió café a Laura, aunque no insistió en que tomara licor. ¡Qué tacitas más preciosas!
comentó ella levantando la suya en su base de oro y esmeraldas. Me la regaló el sultán de Turquía, explicó el príncipe, y cuando estuve en Constantinopla me enseñaron con exactitud cómo debe hacerse el café turco. Es delicioso, confirmó la señorita Anderson. Laura no se apresuró a terminar su café, limitándose a tomar unos cuantos sorbos, porque estaba segura de que cuando lo hubieran hecho Andy insistiría en regresar a casa y ella no quería marcharse aún. Le había causado una emoción inexplicable cenar con el príncipe, aunque él habló todo el tiempo con Andy y casi no la había mirado. En un esfuerzo por prolongar su visita, Laura preguntó: ¿me permitiría ver de nuevo sus tesoros? Por supuesto, contestó el príncipe. Se puso de pie y miró hacia la señorita Anderson como esperando que ella protestara de nuevo, diciendo que tenían que retirarse. Ella, sin embargo, en el sillón, estaba sentada en apariencia muy cómoda con una sonrisa en los labios. No dijo nada cuando Laura pasó junto a ella para dirigirse a la mesa cubierta de valiosas cajitas de rapé que había examinado antes de cenar. Tiene usted tantas cosas hermosas, observó Laura. Pero ninguna tan hermosa como usted, contestó el príncipe, que se había colocado a su lado. Ella sintió un leve estremecimiento de placer porque él estaba muy cerca. Se volvió a mirarlo y cuando sus ojos se encontraron no pudo desviar la mirada. Venga a sentarse, dijo el príncipe. Quiero hablar con usted. Laura miró por encima de su hombro a la señorita Anderson y vio asombrada que tenía apoyada la cabeza en los cojines del sillón y estaba dormida. El príncipe siguió la dirección de su mirada. Eso sucede con frecuencia, dijo, cuando alguien ha pasado por momentos de gran tensión, física o mental, se queda dormido con facilidad. Al decir esto tomó a Laura de la mano y la condujo a otro sofá que había junto a la ventana que daba al jardín. Se sentaron uno al lado del otro, pero él se volvió hacia ella para mirarla de frente. Es usted preciosa, increíblemente hermosa, Laura, ruborizándose, contestó. Quisiera dar las gracias a Su Alteza por el cesto de orquídeas que me envió, pero las dejó en su camerino. La señorita Anderson pensó que su regalo era un insulto. Yo sé que la intención de Su Alteza no fue insultarme, pero ella se enfadó. Y tenía razón. Fue un insulto, declaró el príncipe. Laura lo miró asombrada y él continuó diciendo: fue un insulto pensar que podía adornarla con algo tan común como son los brillantes, cuando hubiera querido tomar las estrellas del cielo para hacerle un collar y darle la luna para que la tuviera en sus brazos. Su voz reflejaba una emoción tan profunda que Laura sintió que vibraba con ella. Solo los rayos del sol harían una diadema digna de su cabello, continuó diciendo el príncipe, y su voz se tornó apasionada al añadir: Laura, ¿qué me has hecho? Laura no podía desviar la mirada del príncipe y le costaba trabajo respirar. Cuando te vi bailar, prosiguió el príncipe, hablaste a mi alma y comprendí que tú eras lo que había estado buscando toda mi vida. Te quiero, Laura, te quiero como no había querido nada en la vida. Pero tengo miedo. ¿Miedo? Eres como una flor, respondió él, y si te toco, ¿no te marchitarás y deshojarás? Laura contuvo el aliento y no pudo decir nada, y el príncipe, con mucha gentileza, tomó una de sus manos que ella tenía apoyada en el regazo y la sostuvo entre las suyas. Miró sus largos y delgados dedos, que podían ser tan expresivos cuando bailaba, y tomando la pequeña palma suave y sonrosada en la que se dibujaban las líneas del destino, la llevó a su boca. No la besó, solo tocó su piel con los labios, deslizándolos lentamente por cada dedo, y después rozó suavemente su muñeca. Como advirtió que ella se estremecía, le preguntó: ¿te hace sentir algo esto? Sí, murmuró ella con mucha suavidad. ¿Qué sientes? Dímelo. Es muy extraño. Es casi como cuando estoy bailando y que hay ángeles y alguien a quien amo cerca de mí. Pero están en un plano aparte, y en cambio lo que siento ahora está dentro de mi corazón. Oh mi amor, mi cielo, mi Drouska. Eso es lo que quiero oírte decir. Pero, ¿por qué? Porque es lo que yo siento por ti. ¿No te das cuenta, alma de mi alma, que esto es amor? El príncipe posó sus labios apasionadamente en la palma de la mano de Laura. Ella sintió como si un relámpago de luz cruzara su cuerpo, subiera por su pecho y se elevara en su garganta hasta llegar a sus labios. El príncipe levantó la cabeza. Dije que eras como una flor, murmuró, y tú eres mi flor. Mía.
Y nadie me la quitará jamás, Andy, murmuró Laura. El príncipe miró por encima de su hombro. Deja todo en mis manos, respondió. Ella, como los demás, pensará que es demasiado pronto, que no sabemos lo que queremos. Pero tú sabes como yo que este es el destino y que nos hemos conocido no por unas horas sino a través de la eternidad. ¿Usted cree eso de veras? Te juro que es cierto, afirmó el príncipe sin vacilar. Si pudiera, te tomaría en mis brazos y te llevaría a algún lugar donde nadie nos encontrara, donde pudiéramos estar solos y yo pudiera enseñarte, mi Drouska, todo sobre el amor. Este amor que arde en mí como una hoguera abrasadora. ¿Puede el amor suceder de forma tan rápida?, preguntó Laura. No es rápida, estrella de mi vida, contestó él, es un amor que ha existido por siglos, tal vez durante 1.000.000 de vidas antes de la que estamos viviendo ahora. Los dedos de él oprimieron los de ella a tiempo que decía, al reclamarte para mí solo estoy reclamando lo mío. ¿De veras cree eso? Lo creo como creo en Dios que está en los cielos, lo creo como creo en la vida misma. Le besó la mano de nuevo, y después de colocársela en el regazo, le dijo, sabes que quiero tenerte en mis brazos y besar tus labios que sé que ningún hombre ha besado todavía. Pero como te amo con locura debo darte tiempo, mi precioso amor, para pensar. He pensado en usted desde que lo vi por primera vez, murmuró Laura. Vio la pregunta que reflejaban los ojos de él y explicó. Cuando llegó al teatro pasó junto a nosotras al dirigirse a mi camerino. Si solo hubiera sabido. Fue mejor así. Andy estaba furiosa y pudo haber sido grosera con usted. ¿Y tú no estabas enfadada? Pensé que usted era diferente a cuanto hombre había visto antes, repuso Laura con sencillez. Como yo sé que tú eres diferente, oh mi preciosa, vida de mi vida, mi pequeña flor. Quiero arrodillarme a tus pies y besarlos porque todo en ti es infinitamente precioso. Cuando habla así, murmuró Laura, es como si estuviera oyendo música. Hay tanto que quiero darte, dijo el príncipe, y tanto mi amor que tú puedes darme a mí. Iba a añadir algo cuando un sonido surgió de los labios de la señorita Anderson y ambos comprendieron que ella había bostezado y había abierto los ojos. Antes que pudiera volver la cabeza hacia el sitio donde se encontraban, el príncipe se puso de pie y caminó hacia ella. Creo que ahora, anunció en el encantador tono convencional que había usado durante la cena, no hay ningún peligro en que vuelvan a casa. Entonces debemos irnos ahora mismo, insistió la señorita Anderson. No pareció darse cuenta de que se había quedado dormida, aunque parpadeó un momento, como si tuviera los ojos pesados, y se alisó el vestido con dedos nerviosos. Para estar seguro de que llegan bien, explicó el príncipe, yo mismo las llevaré a su casa. No hay necesidad, Alteza, contestó la señorita Anderson, pero su voz no era ya autoritaria. Se trataba solo de una protesta convencional. No quiero que vuelvan a exponerse a los peligros que encontraron esta noche, insistió el príncipe. Tomó de la silla en la que la había puesto la capa de terciopelo de Laura y se la colocó sobre los hombros y ella se estremeció al solo contacto de sus manos. Le pareció también, aunque no estaba segura, que él había besado su cabello con disimulo. Laura siguió a Andy, que salió del salón hacia un enorme vestíbulo de mármol donde había una docena de lacayos que vestían librea adornada con galones y alamares de oro. Uno de los lacayos entregó el príncipe su sombrero y otro le dio sus guantes. Después salieron por una puerta impresionante y bajaron la escalinata de mármol. Afuera esperaban dos carruajes. Uno era un carruaje cerrado tirado por 2 caballos, y el otro una carroza abierta que tiraban 4. El príncipe miró a Laura sonriendo. ¿Cuál prefieren?, preguntó. Nunca he subido a una carroza de 4 caballos, contestó ella. Entonces esta será una nueva experiencia, dijo el príncipe. Laura comprendió por la mirada que él le dirigió que él se refería a otra experiencia además de la que ya había tenido esa noche. Los tres se sentaron en la carroza y para protegerlos del aire de la noche los sirvientes colocaron una manta de armiño blanco sobre sus rodillas. Los caballos se pusieron en marcha a toda prisa y Laura pensó que el príncipe había traído una luz extraña y maravillosa a su vida y que si lo perdía alguna vez se encontraría sumida en la más insoportable oscuridad.